Ahí está, bien. Entonces, estas imágenes son las representaciones, según los hindúes, de quién es Jesús el Cristo, que es conocido en la India como Sannyasa. Él predicó lo que se llama la vida oculta de Cristo Jesús, ¿sí? Hizo sus estudios, su doctorado, hizo todo allá. Predicó y fue muy reconocido como un gran gurú. Y luego él llegó a sus 30 años a predicar en el Asia, ¿sí? En su pueblo, en Israel. Entonces, estamos en la página 192, tomo 1, discurso 8, de la segunda venida de Cristo de Yogananda. Y dice así: la voluntad es la que opera, el interruptor que controla el flujo de energía hasta el cuerpo. Para realizar cada movimiento es preciso un acto de la voluntad que le suministre energía. El simple hecho de levantar una mano implica inyectar energía y conciencia en el sistema entero. Cuando no se tiene buena disposición para realizar una tarea, se experimenta fatiga desde el comienzo. Por el contrario, si existe buena disposición, uno se siente lleno de energía. Quien lleva a cabo todas sus tareas con diligencias e interés, comprueba que le es posible alimentarse incesantemente de la fuente de la energía cósmica. Y fíjense lo que dice: la mente o inteligencia del hombre no es una facultad simple y única. El yoga ha analizado en detalle sus componentes fisiológicos, psicológicos y espirituales, y la ha definido como un conglomerado constituido por el principio del ego, el agente o hacedor y perceptor subjetivo, la conciencia o sentimiento y la percepción, la mente sensorial, formada por el poder revitalizador de los 5 sentidos del conocimiento: olfato, gusto, vista, tacto, oído, y los 5 sentidos de la acción: locomoción, habilidad manual, habla, eliminación y, por supuesto, procreación. Y la facultad del discernimiento. De estos principios nacen las energías vitales, los 5 aspectos del prana responsable del funcionamiento de los procesos de cristalización, asimilación, eliminación, metabolización y circulación en el cuerpo. El hombre es, por lo tanto, un conjunto sumamente complejo de energías inteligentes y de conciencia que proceden del alma y se originan en la conciencia cósmica de Dios. Fíjense en cuánto tipo de conciencias hay en nuestro cuerpo para cada tarea. ¿Se pusieron a pensar en esto? Yo creo que muchos no lo sabíamos, pero dicho así de esta forma, bueno, nos comprueba muchas cosas a nosotros, ¿sí? ¿Se entiende, corazones? Bienvenida, nubecita. ¿Oyen bien, corazones? A ver. Bien. Entonces, veamos. Aquel que permanece apáticamente pasivo y se niega a emplear la voluntad para afrontar todas las obligaciones y desafíos de la vida, como algunos dogmáticos que interpretan equivocadamente las palabras de Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya, impide que llegue al cuerpo el libre flujo de las fortalecedoras corrientes divinas. La muerte del cuerpo se produce cuando se paraliza la voluntad de vivir debido a enfermedades que nos incapacitan o a otro tipo de dificultades. Fíjense qué interesante, ¿no? Para que el ser humano recargue las células de su cuerpo, que no son sino celdas eléctricas, solo se requiere el poder de la voluntad. Una persona que ayune con prudencia por un tiempo prolongado
advertirá que siente una necesidad cada vez menor de alimento y que es otra cosa lo que sustenta su cuerpo. Es posible acceder a las corrientes de energía almacenadas en el cerebro y en las células empleando la mente y la voluntad, las cuales son capaces de transformar la batería húmeda del cuerpo humano en una batería seca. ¿Se va comprendiendo un poco de corazones esto? Bienvenida, Graciela. Bien. Para generar electricidad, una batería húmeda depende de la renovación de su reserva de agua. Una batería seca, en cambio, funciona gracias a su propia reserva interna de energía, la cual se recarga únicamente con electricidad. A través del desarrollo del poder de la voluntad, el ser humano puede disminuir en forma gradual su dependencia de la energía química de los átomos del alimento físico y aprender, en cambio, a mantener y revitalizar su cuerpo y sus facultades mentales a partir de fuentes cada vez más refinadas de energía cósmica. El ser humano podrá así extraer el sustento del oxígeno o de la luz del sol. En definitiva, los santos han demostrado que es posible vivir solo de la palabra de Dios. Esto lo hemos visto en otras clases, corazones, en la semana. Ya hemos hablado que varios santos, algunos solamente tomaban agua, otros no comían frutas solamente, otros nada. Hay muchos seres en el mundo, unos muy importantes de la India con los cuales Yogananda tuvo oportunidad de tener conversación con ella. Era una persona que no comía, no tomaba agua, nada. Vivía en permanente contacto divino. Constantemente estaba en contacto divino esta persona. Pero bueno, todo requiere una tarea, una entrega para llegar a ciertas condiciones, chicos, ¿sí? Importantísimo aprender y obtener conocimiento de todo tipo, ¿sí? Entonces, en el libro de Amansil, basado en un discurso del ilustrísimo Joseph Screams, doctor en teología y obispo de Cleveland, que pronunció el 12 de febrero de 1928 acerca de Teresa Neumann, que es precisamente quien yo les hablaba, Teresa Neumann, ¿sí? Una joven campesina de Konnersreuth, en Baviera. Encontramos hechos sorprendentes sobre la vida de esta mujer en lo que se refiere a vivir de la energía divina, ¿sí? Bien. A ver, para ampliar un poquito acá, fíjense. En la época de Yogananda se empleó una metáfora hipotética que era preciso agregar agua en forma periódica a las baterías húmedas para reponer la que se perdía por evaporación. Las baterías herméticas desarrolladas más recientemente, que son las más comunes en la actualidad, no requiere tal reposición. Bien. Fíjense, en Teresa Neumann, bueno, yo leí, creo que está en Autobiografía de un Yogi, que habla sobre Teresa Neumann. Es algo maravilloso. Y en el Yoga de Jesús. Bien. Primero, fíjense lo que hacía Teresa Neumann. Manifiesta las heridas del Salvador crucificados, es decir, de Cristo Jesús. Estas permanecen siempre igual, sin infectarse ni sanar. Segundo, cada viernes revive la pasión de nuestro Señor. Tercero, repite las palabras pronunciadas en arameo por Cristo. Cuarto, adivina los secretos más íntimos del corazón, es decir, de la persona que se acerca a ella. 5. No ingiere alimentos ni bebidas. No ha comido alimentos sólidos desde 1923, salvo agua o un poco de jugo de frutas. No obstante,
el día de Navidad de 1926, cesó por completo de comer y de beber, es decir, hace ya casi 2 años que esta joven no come ni bebe, con la excepción de que cada mañana recibe la Sagrada Comunión. Fíjense de qué época nos hablan, ¿no? El dictamen de todos los médicos de la Universidad de Berlín y de médicos de Praga, de Frankfurt y Múnich, que no profesan ninguna fe religiosa, es el siguiente. No existe la menor duda de que en el caso de Teresa Neumann no hay engaño ni fraude. Ella no se encuentra debilitada a pesar de que no consume alimentos de la Navidad de 1926 y tiene el mismo aspecto saludable de cualquier persona normal. Cada viernes pierde alrededor de 4 kilos de pesos. 6 horas después de concluir la visión de la pasión, recupera su peso normal de 50 kilos. Miren el proceso que pasó esta mujer, Teresa de Neumann. ¿Ustedes sabían algo de esto? ¿Tenían idea de Teresa de Neumann, chicos? ¿Habían oído hablar de ella? No. Bien. Fíjese, nos dice Yogananda, ¿no? Cuando visité a Teresa de Neumann en Baviera, en el año 1935, ella había permanecido sin comer durante 12 años. Su apariencia, sin embargo, era tan lozana como la de una flor. En el caso de Teresa de Neumann, puede observarse una de las numerosas anomalías que Dios dispone, un suave golpe divino, destinado a que la autosuficiencia del ser humano se humille y se mantenga desconcertada. Ella es una mujer moderadamente activa que disfruta del sol y del cuidado de su jardín. Su corazón, su sistema circulatorio y su respiración funcionan con normalidad, pero ella no depende de los alimentos sólidos ni líquidos. La vida de Teresa Neumann demuestra en la época actual la enseñanza de Jesús sobre que el cuerpo no vive solo de pan. Como ella misma me dijo, vivo en la luz de Dios. La santa estigmatizada vive de la energía cósmica que su voluntad extrae del éter, del sol, del aire y de la conciencia cósmica de Cristo. Miren, corazones, para ustedes más que nada poder conocer a semejante personaje, ¿no? Con todas estas disposiciones. Bien, y acá, en el capítulo 39 de Autobiografía de un Yogi, nos recuerda que Teresa Neumann, la católica estigmatizada, Yogananda relata en detalle su encuentro con esta mística de nuestros tiempos y su experiencia personal de la visión estática que Teresa tenía de la pasión de Cristo. Y fíjense, Teresa de Neumann falleció en el año 1962 y estuvo sin comer desde aquella época. ¿Qué tal, Que hay que fortalecer la voluntad, como estamos diciendo en sala, no cabe la menor duda, ¿sí? Tenemos que aprender a enfocarnos mejor en lo que estamos haciendo cuando meditamos. Está bien que acá en sala meditemos, pero tenemos que tratar de meditar por nosotros mismos, fuera de sala, en casa. ¿Se entiende el punto? Bien. Entonces, nos dice Yogananda, cuando visité a la santa bengalí Giri Bala en 1936, Giri Bala es otra santa, ¿no? Ella había vivido sin ingerir alimento durante más de 56 años. Me relató, desde que su gurú la inició en una técnica que libera el cuerpo de la dependencia del alimento físico, había podido vivir por entero de la energía cósmica durante todos esos años sin ingerir alimentos. Jamás había sentido decaimiento ni había experimentado enfermedad alguna. Su nutrición deriva de energías
más sutiles provenientes del aire, de la luz del sol y de la energía cósmica, las cuales recargan el cuerpo a través del bulbo raquídeo. Fíjense en algo. ¿Vieron los abuelos corazones? Todos los abuelos, las abuelas, muchos, que a cierta hora del día, en forma natural, todos salen a tomar sol. Todos salen a tomar sol, por diferentes circunstancias. En realidad, en forma indirecta, lo que hacen es alimentarse de la energía solar. ¿Se entiende? Porque una cosa es tomar sol con la intención de broncearse y otra cosa es tomar sol con la intención de alimentarse. Y fíjense en cómo cambia todo cuando hacemos eso. Le pregunté a ella con qué propósito se le había enseñado a vivir sin alimentos. Con el propósito de demostrar que el hombre es espíritu, respondió ella, para demostrar que mediante el desarrollo espiritual el hombre puede gradualmente aprender a sustentar su vida de la luz eterna y no de alimentos físicos. ¿Sí? Acá, bueno, ya vamos a tocar esta autobiografía de un joven, chicos, ¿sí? Acá hace referencia al capítulo 46. Entonces, Dios utiliza la vida singular de santas como Teresa Neumann y Jiribala para demostrar la naturaleza esencialmente incorpórea del ser humano. En eras más avanzadas, será habitual alimentarse principalmente de oxígeno, luz solar y energía procedente del éter. La obtención de sustancias nutritivas de los alimentos densos es un proceso indirecto para tener acceso a las energías almacenadas en ellas, con el objeto de reparar el deterioro de los tejidos corporales. Extraer energía del oxígeno y de la luz solar es un sistema mucho más eficiente, y utilizar en forma directa la reserva ilimitada de energía cósmica que se halla libremente disponible significa recuperar la capacidad natural del alma para mantener el instrumento corporal mediante la palabra vibratoria de Dios. Bienvenida, amada Yolet. ¿Comprende, corazones, que todos debemos fortalecer nuestra voluntad? Cuando decimos, es mi voluntad que se haga la voluntad de Dios en mi vida, eso significa que me tengo que alimentar sano. Pero alimentar sano no siempre significa no comer carne y sí comer vegetales. Comer sano implica hacer buenos ayunos. ¿Sí? Es bueno que, pongámosles, una vez al mes hagamos ayuno cada 15 días. ¿Sí? Con tiempo, bueno, cada quien va a ir viendo que va a poder dejar de... no va a requerir tanto los alimentos sólidos, y sí, más jugos, más verduras, y bueno, la intuición y el mismo cuerpo nos va a ir guiando. Pero todo con tiempo, ¿sí? Primero, a meditar con conciencia y a fortalecer nuestra voluntad, y que nuestra voluntad sea la de Dios. Bien. En el estado de suspensión animada, algunos yogis de la India han demostrado el poder sustentador de la energía cósmica, incluso en ausencia de la energía proveniente del oxígeno y de la luz solar. Bajo la estricta observación de varios médicos, Sadhu Haridas fue enterrado a varios metros de profundidad en el patio de un palacio muy bien custodiado. Su cuerpo sobrevivió sin alimento, oxígeno, fíjense, ni luz solar durante 40 días. Cuando lo desenterraron, fue declarado muerto. Sin embargo, para el asombro de los médicos ingleses y franceses que lo custodiaban, su cuerpo volvió a la vida. Bueno, no me quiero imaginar el susto que se pegaron estos buenos cristianos, ¿no? Cuando movió
Un ojo. Bien, no me quiero imaginar. Entonces, cuando un yogi entra en estado de suspensión animada, detiene el deterioro de las células corporales. Mientras se encuentra enterrado, el frescor de la tierra cumple la función de un refrigerador y preserva el cuerpo de la obra destructiva del calor. La fuerza vital interior crea, además, cierta frescura en todas las células, lo cual ayuda a conservarlas. En este estado, las células olvidan temporalmente su mal hábito de adicción al alimento y viven de la vibración de la energía cósmica. Bueno, sería cuestión muchas veces de decir, bueno, en vez de comer voy a tomar un poco de agua, zumo de frutas, ¿sí? Nada de sólidos. Mi maestro decía, cuando tengas hambre toma agua. ¿Y saben qué? Yo calculo que me tomaba como 5 litros de agua diario. Cuando tengas hambre toma agua. Obviamente el agua te llena. Estando, bueno, en pleno proceso de tareas espirituales, el agua también no solamente nos hidrata, sino que nos alimenta. Yo las pasé, les puedo asegurar. Bien, la ciencia postula que un solo gramo de carne del cuerpo humano tiene suficiente energía en sus componentes electroprotónicos como para proveer de energía eléctrica a la ciudad de Chicago durante 2 días. La fuerza vital del cuerpo humano común está habituada a recargarse con la energía química de los alimentos. Los engorrosos procedimientos de la naturaleza han impedido el proceso de vivir exclusivamente de la energía vitatrónica almacenada en los electrones y protones de las células corporales. En el estado de suspensión animada, los yogis saben cómo utilizar esta energía electroprotatónica para mantener electrificadas las células corporales como si fuesen billones de batería seca. Fíjense, ¿no? Qué curioso. Acá habla de yogis. No, nosotros conocemos acá instructores de yogas. Cuando se habla de yogis acá, se habla de maestros. Se hablan de personas con un desarrollo espiritual muy grande. Con una práctica mínima de 20 a 30 años. No de dar clases en un gimnasio de yoga, sino vivir del yoga. ¿Se entiende la diferencia, corazones? Qué gran diferencia cómo se enseña yoga en todos lados a cómo se practica en la India. Nada que ver uno con el otro. Hay un gran abismo, ¿sí? Se puede hablar de mantras, de práctica de cultura, pero la experiencia que tiene esta persona no es la misma que una en la India, ¿sí? Bien. Toda la conciencia, la energía y las formas existen en la inmanente y trascendente conciencia cósmica de Dios y se desarrollan a partir de ella. Vivimos únicamente porque nuestro Creador ha destinado porciones infinitesimales de su ser a tomar la apariencia de una multitud de seres. El hombre común se considera a sí mismo como un cuerpo cuyas facultades dan origen a la conciencia. Sin embargo, los yogis que han alcanzado la unión con el ser saben que en realidad son la conciencia y la subconsciencia, ubicadas en el cerebro y en la columna vertebral. Yo diría más que muchas lunas, ¿sí? Bien. Entonces, la columna vertebral que sostienen y animan el cuerpo.
Ellos han aprendido la forma de retirar la vida y la conciencia para dirigirlas hacia los centros astrales cerebroespinales a fin de conectarlos con la fuente de toda la conciencia, es decir, la conciencia cósmica de Dios. Bueno, la intuición, corazones, nos va guiando. Es una herramienta que todos tenemos a mano y que nos dice, también el cuerpo. ¿Vieron cuando el cuerpo nos dice que estamos llenos? Y sin embargo llegó la hora de comer y decimos, no, vamos a comer que tenemos hambre. Pero el cuerpo nos dice, está lleno, ¿para qué querés comer? Y vos decís, no, es la hora de comer. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Le han prestado atención a su cuerpo a la hora de comer? De si el cuerpo tiene ganas de comer o no. Porque una cosa es el deseo de comer, pero otra cosa es que el cuerpo realmente quiere alimentarse. Hay mucha diferencia uno del otro, ¿se entiende? Toda la conciencia, la energía y las formas bien, existen la inmanente y trascendente conciencia cósmica de Dios y se desarrollan a partir de ella. Vivimos únicamente porque nuestro Creador ha destinado porciones infinitesimales de su ser a tomar la apariencia de una multitud de seres. El hombre común se considera a sí mismo como un cuerpo cuyas facultades dan origen a la conciencia. Sin embargo, los yogis que han alcanzado la unión con el ser saben que en realidad son la conciencia y la subconsciencia, ubicadas en el cerebro y en la columna vertebral, las que sostienen y animan al cuerpo. Así como los barcos pueden controlarse a distancia por medio de un radio, de modo similar Dios mantiene en funcionamiento todos los procesos del pensamiento y todas las células del cuerpo, enviando continuamente hacia ellos conciencia cósmica y energía cósmica. Es lo que tenemos que tratar, corazones, de captar nosotros. Energía y conciencia. Constantemente se les repite, meditar con conciencia, practicar con conciencia. Lo que hagamos, hagámoslo con conciencia, ya sea cocinar, limpiar la casa, trapear, lavar la ropa, ir al trabajo, lo que sea. Con conciencia, ¿se entiende, corazones? Estar atento a todos, que no se nos escapen los detalles. Bien. Aun cuando uno no sea consciente de este poder sustentador, nadie puede vivir sin la inteligencia interior de la subconsciencia, recargada con la conciencia de Dios, y sin utilizar la energía cósmica que se radiotransmite al cuerpo a través del bulbo raquídeo y que se almacena en el núcleo protónico de todas las células corporales. Durante el estado de animación suspendida, a no ser que los receptores de las células y pensamientos se encuentren sintonizados con la dínamo de la conciencia cósmica o con la subdínamo de la subconsciencia recargada por la supraconciencia, las células y las funciones corporales se verán abocadas a la destrucción por carecer del control de la inteligencia. Cuando en el estado de animación suspendida la conciencia abandona la espina dorsal y el cerebro, se produce la muerte de forma instantánea y se inicia el proceso de descomposición. Muchos monjes, muchos gurús, ¿sí?, ellos saben perfectamente, y así se lo hacen saber a sus discípulos, el día que ellos van a morir. ¿Sí? Ellos saben. Normalmente sucede
en un estado de trance profundo, en un estado meditativo, de trance muy profundo, en el cual ellos se quedan sentados en la posición de loto, erguidos, y abandonan el cuerpo, sin espasmos, sin estertores, sin un gemido, sin nada, con conciencia y libres, ¿sí? El estado de muerte aparente que pueden alcanzar los yogis, como sadhu áridas, tiene el propósito principal de demostrar determinadas leyes psicofisiológicas avanzadas, entrar en un estado de suspensión en el que uno se encuentre privado de la conciencia, no es necesariamente beneficioso en el sentido espiritual. Cualquier tipo de animación suspendida en que uno se halla inconsciente, tanto externa como internamente, constituye una anestesia para la mente y debe descartarse. Algunos instructores provocan un estado de animación suspendida en animales o en ellos mismos, presionando ciertas glándulas. Esto produce un estado de inconsciencia interna y externa, que debe evitarse estrictamente por ser totalmente inútil en sentido metafísico. En el yoga espiritual, durante el estado del samadhi, que se alcanza al meditar, aun cuando el cuerpo pueda asumir un estado, fíjense, de suspensión semejante al del trance, la conciencia permanece totalmente despierta y unida a Dios en la bienaventuranza de la divina comunión conscientes. Bueno, corazones, ¿qué les parece hasta ahora todo este mar de información que están recibiendo? ¿Sí? Como es un conocimiento muy profundo, solamente lo reciben los que están. Los que no están, obviamente, no lo reciben. Esto sí queda grabado, más no es lo mismo escuchar que estar presente aquí, ¿sí? La consigna es, después de recibir este bello conocimiento, corresponde, corazones, meditar. Vamos a meditar por unos 10 minutitos para que nuestro inconsciente y subconsciente, nuestra alma, se alimenten, digieran esta información. Y nosotros, bueno, de a poco la vamos a ir asimilando, vamos a ir modificando nuestra conducta alimentaria, ¿sí? Si antes comíamos, qué sé yo, una barra de pan, yo me imagino que se comerá en medio un cuartito, ¿sí? Lo que están acostumbrados a comer galletitas dulces, yo le diría que en vez de comerse medio kilo, con 2 o 3 está 10, bien. ¿Se entiende? Ir modificando las cantidades. Un pescado ahora, dos pescados, no. Medio, un filete. Bueno. ¿A alguno le gusta comer ¿conocen todos el dorado, chicos? Ese pescado que se llama dorado. Muchos lo cocinan en la parrilla y lo hacen después a la pizza. Con todo lo que ustedes se pueden imaginar. No saben lo que es eso. Ese tipo de alimento. Bien. Pero no para uno, para todos. Lo importante es comer sano. Meditar más. Tomar mucho más agua. Pues el pescado te ayuda a limpiar la sangre, Graciela. ¿Sí? No tiene tanta pesadez. Lo que tiene el pescado que ayuda más a la digestión, a mantener sanos los órganos, a limpiar nuestra sangre. Sí. Bueno,
vamos a dejar acá y vamos a hacer una pequeña meditación que espero que les guste.